Gracias por detenerte a escuchar este sermón. Antes de comenzar, ¿podrías tomarte un momento para darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal? Esto le ayuda a YouTube a compartir este video con más personas que necesitan oír la palabra de Dios, como tú y yo. Apreciamos mucho que te tomes el tiempo de hacerlo. Gracias. También, por favor, échale un vistazo a la descripción del video para un enlace y ver toda nuestra playlist de sermones en español. Nuevamente, muchas gracias y que Dios te bendiga. Sermón del domingo 29 de septiembre del año 2024 de la Iglesia Luterana Cristo Nuestro Redentor en El Paso, Texas, basado en el texto de la Carta de Santiago capítulo 4 versículos del 11 al 12. Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal del hermano y lo juzga, habla mal de la ley y juzga a la ley. Y si tú juzgas a la ley, te eriges en juez de la ley y no en alguien que debe cumplirla. La ley la ha dado uno solo, el cual tiene poder para salvar y destruir. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Estas palabras de Santiago son algunas de las más malentendidas, mal usadas y mal aplicadas en toda la Sagrada Escritura. Así que, para empezar, aclaremos dos cosas escrituralmente hablando. La primera de estas cosas es que estas palabras no prohíben juzgar o criticar a un hermano o hermana en Cristo. La Biblia está llena de amonestaciones para que seamos guardianes de nuestros hermanos y hermanas, para que llamemos a nuestros hermanos y hermanas a salir de una vida de pecado. Como dice 2 de Timoteo 3:16, para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Para eso es útil la Sagrada Escritura. De hecho, escuchen lo que dice el mismo Santiago en el capítulo 5 de su carta, versículos del 19 al 20. Hermanos, si alguno de ustedes se ha apartado de la verdad y otro lo hace volver a ella, sepan que el que haga volver al pecador de su mal camino, lo salvará de la muerte y cubrirá una gran cantidad de pecados. Lo que Dios sí prohíbe en Santiago 4, versículos del 11 al 12, es juzgar o criticar pecaminosamente cuando pretendemos leer el corazón de nuestro hermano o hermana, cuando nos creemos moralmente superiores a nuestro hermano o hermana. Cuando criticamos a nuestro hermano para sentirnos más grandes o mejores, o cuando criticamos a nuestro hermano o hermana sin verdad y sin amor. La otra cosa que tenemos que aclarar es que hablar mal en Santiago 4, 11 al 12, significa mucho más que manchar el nombre de nuestro hermano o hermana al difundir mentiras sobre ellos. Hablar mal en Santiago 4, 11 al 12 significa literalmente calumniar. Y incluye estas cosas. Mira, incluye usar palabras maliciosas, el desdén y el desprecio. Incluye también usar las malas palabras, hablar a espaldas y chismorrear. Incluye el desprecio, la degradación y la difamación. Incluye los comentarios despectivos, las humillaciones y el rebajamiento. Ahora bien, ¿qué notamos cuando entendemos lo que realmente significa calumniar o hablar mal de alguien? Ninguno de nosotros puede esconderse del pecado que Santiago 4, 11 al 12 expone en nuestras vidas. Entonces, ¿entiendes la seriedad de Santiago 4, 11 al 12? Hermanos y hermanas en Cristo, hay tres propósitos por los cuales Dios nos dio Santiago 4, 11 al 12.
Y los 3 propósitos son los siguientes. El primero es corregir, el segundo es dirigir y el tercero es proteger. En cuanto a corregir, la corrección que Dios pretende con Santiago 4, 11 al 12 ya ha comenzado. No olvidemos a cuál juicio se refiere Dios y no olvidemos todo lo que conlleva la calumnia, como ya lo explicamos. La corrección que Dios nos da en Santiago 4, 11 al 12 es mucho más seria que simplemente señalar el pecado de la calumnia y decir, basta, ya no lo hagas. Estas palabras de Santiago van más allá de la prohibición de hablar mal de alguien. Estas palabras de Santiago señalan y exponen 2 grandes males causados por la calumnia. Uno es que la calumnia habla mal en contra de aquellos por quienes Cristo vino al mundo a morir, aquellos a quienes vino a salvar. La calumnia habla en contra de porque de tal manera amó Dios al mundo. Habla contra Dios reconcilió consigo mismo al mundo. Habla en contra de la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Habla en contra de que Dios quiere que todas las cosas se salven. Tal vez Juan 3:17 sería un recordatorio humilde para nosotros, que dice lo siguiente: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y sin embargo, ¿qué hace la calumnia? La calumnia rechaza la autoridad de Dios y asume el papel de Dios. La calumnia nos pone por encima de la palabra de Dios y por encima de la norma de Dios, por encima de la ley de Dios. La calumnia dice arrogantemente: yo estableceré la norma para los demás. Yo estableceré lo que es correcto y aceptable para los demás y lo que no es. La calumnia usurpa el poder y la justicia de Dios. La calumnia blasfema gravemente contra Dios. ¿Y qué dice Dios acerca de estos males? Santiago 4:12 nos dice: pero tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Esta es la forma que tiene Dios de decir sarcásticamente: tú, que tienes un conocimiento inferior, tú que tienes una sabiduría deficiente, tú que no tienes autoridad divina, tú que supones los motivos de la gente, tú que estás ansioso por encontrar faltas en los demás, tú que devastas a la gente. Dime otra vez, ¿quién eres? Solo hay una respuesta aceptable. Somos seres humanos calumniadores y pecadores. Ninguno de nosotros escapa de la reprensión de Santiago 4:11 al 12. Ahora, en cuanto a dirigir, ¿verdad?, en estas palabras de Santiago hay que notar que hay perdón para cada pensamiento cruel, cada palabra malvada y cada acción arrogante que hayamos dirigido a nuestro hermano o hermana. Ahora quiero dirigir tu atención a estas palabras de Santiago 4:12. La ley la ha dado uno solo, el cual tiene poder para salvar y destruir. Enfócate en las palabras tiene poder para salvar. ¿Quién tiene poder para salvar? Aquel que vivió una vida perfecta por nosotros. Imagina la calumnia con la que Jesús podría haber tratado a tantas personas con las que entró en contacto: a la mujer samaritana en el pozo de Jacob, a la mujer adúltera, a Zaqueo, el recaudador de impuestos, por nombrar algunos. Eran ellos los mixtos, ¿sí? Era una raza mixta, eran la escoria, los aborrecidos de la sociedad. Y sin embargo, ni una sola vez Jesús dijo una palabra despectiva, una palabra degradante, una palabra difamatoria hacia esas personas. ¿Por qué no lo hizo? Se podría pensar que para darnos un ejemplo de cómo ver y cómo tratar a los demás, pero mucho más que eso, lo hizo por nosotros. Dios exige de nosotros una vida perfecta, sin calumnias ni juicios pecaminosos de ningún tipo. Y donde nosotros no hemos podido vivir esta vida, Jesús la vivió perfectamente por nosotros en lugar nuestro. Esta vida perfecta que Jesús vivió por nosotros es nuestra por medio de la fe. ¿Quién tiene poder para salvar? Aquel que recibió la condena por nuestras calumnias en la cruz. Imagina la calumnia con la que Jesús podría haber tratado a todos los líderes religiosos y políticos que intervinieron en su pasión y muerte.
Imagina la calumnia con la que Jesús podría haber tratado a los soldados que lo golpearon, lo azotaron y lo coronaron de espinas. Imagina la calumnia con la que Jesús podría haber tratado a los que se burlaron de él mientras colgaba de la cruz. Sin embargo, ni una sola vez Jesús habló mal de ellos, ni los calumnió, ni los menospreció. ¿Por qué no lo hizo? Podríamos decir que por practicar lo que predicaba, cuando dijo pongan la otra mejilla en Mateo 5:39. Pero mucho más que eso, lo hizo por nosotros. Dios exige castigo por nuestro pecado, juicio por todas nuestras calumnias y juicios pecaminosos. Y en la cruz, donde merecemos ese castigo, Jesús lo recibió por nosotros en lugar nuestro. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, como dice Romanos 8:1. Oro a Dios por dos resultados de la corrección y dirección que acabas de recibir de Santiago 4:11 al 12. Oro para que veas la calumnia por lo que es y te lleve a despreciarla, rechazarla y alejarte de ella. También oro para que veas al Salvador por lo que es y te lleve a proteger la hermandad de nuestra congregación. Y en cuanto a la protección, en cuanto a proteger, amados hermanos y hermanas en Cristo, edificaos los unos a los otros, no os destruyáis, bendeciros unos a otros, no os condenéis, hablad bien los unos de los otros, no habléis mal los unos de los otros. Medid vuestras palabras, considerad vuestras palabras como dones de Dios para llevar a cabo la obra de Dios. Poned en práctica el Evangelio en vuestras palabras. Mostrad misericordia, otorgad gracia, compartid el perdón. Seáis generosos con los demás como Dios ha sido generoso con vosotros. Cuidad la reputación de los demás. Defendeos unos a otros. Jesús dijo: este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que es el poner su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero yo los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer a ustedes. Esta es la manera perfecta de tomarnos a pecho la seriedad de Santiago 4:11 al 12. Dios quiera que todos lo hagamos. Amén. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.